El anticiclón nos deja buen tiempo y con este buen tiempo también buenos datos de turismo. Se han ido ya las borrascas y se han ido con ellas también los malos augurios que pesaban sobre el turismo en nuestra ciudad. Lo digo porque hoy hemos conocido unos datos interesantísimos de visitantes durante este año 2015, sobre todo durante este puente de octubre. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de En la Picota, en Televisión Extremeña. Como cada jornada nos atrevemos a sumergirnos y bucear en la actualidad y pasarla por el tamiz de la opinión. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿qué tal? Paz y bien, muy buenas a todos. Bienvenido. Y Antonio Vélez, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Veranillo de San Miguel retrasado que tenemos ahora. Efectivamente. Por cierto, que retrasará la hora del sábado, así que ganaremos una hora más, al menos, de sueño. Hay que disculpar a nuestro otro tertuliano, Juan Viera, que, bueno, pues por motivos de salud no se encuentra hoy con nosotros. Vamos a hablar precisamente, como decimos, en principio de turismo, porque hemos conocido unos datos realmente interesantes a través de las oficinas de turismo de la capital, instaladas, como saben, en la Puerta de la Villa y en la puerta del Teatro Romano. Ha habido un aumento de visitantes nacionales en lo que va de año de un 54% respecto a 2014. En extranjeros se ha producido un 23% también de aumento con respecto al año pasado. Por ejemplo, en el Puente del Pilar nos han visitado 2.143 visitantes en 2014 y 4.397 en 2015. Por comunidades, los que más visitan la ciudad de Mérida, la capital de Extremadura, son los madrileños, un 31%, los valencianos un 18%, le sigue Andalucía con un 16%. Y los extranjeros que más han venido han sido alemanes, chilenos y, por supuesto, nuestros vecinos, los portugueses. El gasto medio por visitante, alojamiento de gasto medio, está en torno a los 51 euros, de restauración en torno a los 42 por persona, nos referimos. En museos y visitas guiadas se gastan unos 32 euros y en regalos unos 38, regalos y recuerdos. Son datos que nos ha ofrecido hoy el delegado de Turismo, Pedro Blas Badillo. Bueno, son datos interesantes para el turismo en la ciudad de Mérida. No olvidemos que esta no deja de ser una de las principales industrias, sino la industria más importante en estos momentos con la que cuenta la capital de Extremadura. Sí, creo que es en cierto modo es una asignatura pendiente, aunque parezca una butaz por mi parte. Creo que la realidad de Mérida que se plasmó, creo que además ha sido una de las cuestiones más relevantes, el museo y la declaración del conjunto histórico arqueológico como patrimonio de la humanidad, ha supuesto una referencia exterior de altísimo nivel que permite un nivel de visitantes alto. Sobre esos parámetros que planteas de gastos, si en Mérida tuviera la mitad de los visitantes que tiene Venecia, Mérida tendría alrededor de 5, 6, 7 mil puestos de trabajo alrededor del turismo. Es decir, hay un potencial de posibilidades importantísimo sobre la base de... Es una barrera importante. Sí, una pero referencia a Venecia. Hay factores... Bueno, importante, ¿no? Venecia recibe al año unos 4 millones, 5 millones de visitantes. Si Mérida tuviera 2 millones de visitantes como una meta a medio plazo, Mérida podría vivir en gran medida del turismo, entendiendo que en estos momentos el sector servicios, el bloque productivo, la actividad de servicio en general, es un componente muy alto sobre la población activa, 65-70% en algunos casos. Es decir, esto es un elemento muy importante y además son recursos externos. Igual que muchos ayuntamientos, muchos municipios de la Costa del Sol viven sobre el turismo residente, que incluso votan en los municipios, y son ingresos netos que provocan mucha actividad y mucho empleo cómodo. Y en Mallorca también. Y no contaminante. Mallorca, bueno, Nerja. Sí. Yo suelo ir con relativa frecuencia y donde viví muchos años. Nerja tiene 22.000, una tercera parte, 7.000 y pico habitantes, son extranjeros. Suecos, alemanes, ingleses, finlandeses, noruegos, y votan en Nerja, están empadronados. No ya el aluvión de los que van de forma digamos, aluvial, de forma puntual, o de forma un poco arbitraria, bueno, por decirlo alguna palabra, no me sale ahora mismo, sino el turismo residente es muy importante. En Mérida... Sí, los que van de forma puntual, te refieres. En Mérida, el factor turístico, sobre la base de que es el conjunto romano más importante de la península y seguramente
seguramente uno de los más notables de Europa, seguramente en muchos aspectos el más notable de Europa, después de Roma, que incluso la declaración de conjunto histórico arqueológico, estábamos Domingo y yo en el ayuntamiento, esto determinaba John Clare, el comisionado de ICOMOS, del órgano que la UNESCO determina, o para la UNESCO determina la calificación y el valor de... ¿Quién hace al final el expediente y dice sí o no? Sobre la base con muchos enemigos que tuvimos, incluyendo Federico Mayor Zaragoza, que no quería apostar por Mérida, porque en Mérida el tema romano se repetía mucho, y lo conseguimos. Pues en esa conclusión a la que llega, que está en el expediente, dice que Mérida es posiblemente el único conjunto romano de todo el mundo en el que se puede ver completo el funcionamiento de una ciudad romana. Se metió en las galerías de agua. Es decir, Mérida es un milagro arquitectónico en su momento, un milagro fundacional importante, pero bueno, volviendo al hilo. Si Mérida tuviera un potencial de turistas similar o la mitad de Pompeya, una parte importante de Mérida, en miles de puestos de trabajo, viviría del turismo. Y además, para eso es muy importante, Antonio, para eso es importante dos cosas. Que no solo sea estacional el turismo, que es el que tiene ahora mismo. Para eso Mérida, es importante. Que es estacional, es decir, se remite al verano, Semana Santa, del periodo de Semana Santa a final de verano. Y evidentemente habría que trabajar mucho más el otoño y el invierno. Sí, pero dos cuestiones hacen falta. La arqueología es un factor sorpresa. ¿Cuántos programas vemos en televisión que hablan de se revisa después de 3000 y pico años la momia Tutankamón? Anoche mismo nos dio la barrila Tutankamón y nos da sistemáticamente las pirámides de Chichén Itzá o las egipcias originales. Y curiosamente, en Mérida hay un factor que es el factor sorpresa, que es un elemento en turismo importante, y la arqueología es un factor sorpresa. Y Mérida tiene que descubrir por lo menos el foro provincial. El foro que se desarrolla alrededor de la Plaza de la Constitución, de la Plaza del Parador, de Calle Holguín, ese es un foro rescatable. El arco trajano bajado, pero claro, el consorcio de Mérida tiene 3.900.000 euros de presupuesto. Y el 70% lo generan las entradas, lo cual es una barbaridad. Es decir, Mérida exige una dedicación de Estado que no tiene. Vamos a ver precisamente la percepción de estos datos a Domingo. ¿Qué opinas? Bueno, los datos turísticos son muy interesantes. Todo lo que sea que venga gente aquí son datos muy positivos. Me parece estupendo. Lo que sí yo ahondaría en que ojalá, pues estoy contigo, ojalá Mérida sea una ciudad turística. Hombre, salvando la distancia con Nerja y con las zonas de playa, ¿no? Porque Mérida en verano hay que hacerla mucho más atractiva. A mí se me ocurre, ojalá los hoteles pues fueran muy atractivos pasa en Sevilla hay hoteles donde hace muchísimo calor fuera, pero puedes estar en el hotel, no digo ya en los salones, sino piscinas y demás. Y después el tema de hostelería. No cabe duda de que si en Mérida se sigue yendo a un turismo de una cierta calidad, a un turismo de pernoctación, porque es cierto y verdad que el turismo que tiene Mérida es de venir por la mañana a marcharse por la tarde-noche. No es lo usual que a Mérida se venga un fin de semana como si se va a Cáceres, hay que reconocerlo, como si se va a Sevilla o como si incluso se va a Badajoz. Mérida en ese sentido, bueno, pues todavía tiene no estamos en la pomada de los circuitos turísticos, sino que viene el autobús, se bajan las personas, los turistas, ven la ciudad, ven los monumentos, ven algunos sitios y se vuelven a marchar. Intentan comer un menú del día, si no de bocadillo, y claro, todo eso también hay que hacer atrayente, porque los sitios, cuando se quieren, y hay muestras en Mérida y además en las propias cercanías de Teatro Romano, hay sitios donde se puede tomar aperitivos baratos y hay sitios donde no. Entonces hay que atraer a la gente. Yo siempre digo que la hostelería tiene que ser imanes para que se acerque la gente, claro. Indudablemente, y precisamente ese es el mayor problema, no solo de Mérida, sino de toda Extremadura, que es la pernoctación, el conseguir que se pernocte. La media está en Extremadura en 1,1, 1,2, creo. Hay que hacerse competitivos al año, y se quiere llegar por lo menos al doble, a que residan 2 noches, al menos los turistas, conseguir que se queden el doble, ¿no? Y aquí en Mérida, evidentemente, conseguir que pernocten, ¿no? No solamente que ya es mucho, efectivamente. Bueno, hablamos de otras cuestiones porque vamos a seguir hablando del tren, y es que pues ha traído cola todo lo que ha pasado durante esta semana. El pasado lunes ya conocíamos que el BOE publicaba
el Boletín Oficial del Estado la declaración de impacto o la evaluación de impacto medioambiental de la estación del AVE de Mérida en Esparragalejo, una solicitud que el Ayuntamiento en el anterior gobierno de Pedro Acedo instó en 2014 al Ministerio a que se trasladase allí. Como sabrán, en este último pleno del mes de septiembre ha habido un consenso entre todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Popular, para que la estación, primero, la línea Madrid-Lisboa pase por Extremadura y, en segundo lugar, que pare ese tren de alta velocidad en Mérida en una estación de ámbito urbano, en el término municipal. El alcalde Antonio Rodríguez Osuna manifestó el pasado lunes que a finales de julio escribió una carta solicitando una reunión con el secretario de Infraestructuras Ferroviarias, a la que no ha recibido respuesta, y también hemos conocido que la semana pasada, por correo certificado, envió la resolución de pleno en el que se adoptaba esa unanimidad. No he podido hablar con él y, sin embargo, pues parece ser, si nada lo remedia y no hay conversaciones, que yo espero, o esperamos todos que sí, entre representantes de la corporación, del gobierno extremeño y del gobierno central, pues que la vía sigue adelante. En estos momentos tenemos 2 vías aprobadas, una en Esparragalejo y la otra cerca de la alcantarilla romana. Ayer también conocimos, por ejemplo, que el consejero de Infraestructura de la Junta de Extremadura había dicho que espera, que desea que esa vía no siga adelante, que no se realicen más obras, puesto que todavía se está a tiempo, ya que no se han ejecutado en este tramo las obras suficientes como para que se desvíe o se instale allí o se decida instalar ya de una manera permanente la estación de la AVE en Esparragalejo. También hemos conocido otro dato, aunque hablaremos después, que es el desvío de 100 millones que un medio de comunicación escrito, el Diario Hoy, publicó acerca de la retirada del proyecto de 100 millones de euros del AVE extremeño a otros AVE, al de Galicia y al de Levante. Pero hablaremos después de eso. En principio, sobre este punto que publicaba el Boletín Oficial del Estado, creo que te lo has traído y todo, ¿no? Bueno, aquí hay muchas hijuelas de este asunto, nunca mejor dicho, por orden del sistema de transporte y sus incorporaciones. Pero se está preparando un dossier respecto de toda la historia, que es una historia, en mi opinión, y lo he dicho sistemáticamente, y además creo que en gran parte Acedo ha perdido las elecciones por esta aventura que nadie entiende. ¿Por qué digo esto? Porque el 5 de enero del 2012, después de un largo proceso, con el procedimiento adecuado, con los órganos de decisión adecuados, el Ministerio de Medio Ambiente aprueba la declaración de impacto ambiental a instancias del Ministerio de Fomento, a instancias del Ministerio de Fomento. ¿Qué falla aquí? ¿Qué ocurre? No ocurre nada. Ocurre una cosa, que... Pero hubo un acuerdo plenario también, en 2009. No. A mí no me consta. A mí no me consta. Bueno, ha habido un acuerdo plenario en 2009 para la vieja estructura, claro, se hace el procedimiento correcto. Pero curiosamente, cuando sale en 2012, 5 de enero del 2012, en el Boletín Oficial del Estado, una decisión de la Secretaría de Medio Ambiente a instancia del Ministerio de Fomento, nada menos. ¿Qué se ha producido aquí? Un largo proceso en el que el procedimiento administrativo, que es el garante del Estado de Derecho, no crea indefensiones a regantes, a comunidades de regantes, a comunidades agrarias, a propietarios, a sistemas viarios, a caminos pecuarios, todo el sistema, para que no haya indefensión. Vamos, esto es que es del libro. Ni en la época franquista se vulneró el Estado de Derecho. Sin embargo, después de esta historia, 2 meses o 3 meses después, el señor Acedo coge y se va a Madrid con un panfleto que no firma nadie, pero que suscribe teóricamente en la Oficina de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida, en el que, aparte de ahorrarle 100 millones de euros al Ministerio, dice que la estación tiene que estar al lado de Esparragalejo. Bueno, ¿y eso por qué? Porque lo dice él. No hay nada ya. Simplemente cuando... El argumentó en su día que el Pleno no sabe nada. El Pleno no sabe nada. Nos enteramos por una noticia del Hoy, en el que establece que se va con Germán López Iglesias a Madrid a enredar a sus intereses. Bien, que ya veremos cuáles son esos intereses. Ya se verá.
porque se tendrá que ver, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que no hay nada. Si al cabo del tiempo empieza el que suscribe, foro, en fin, una serie de órganos concretos o de representaciones de carácter social, de carácter ciudadano, etcétera, empiezan a estar. Y cuando llega un momento en que ya el asunto se ha desbordado, en abril del 2014 se convoca un pleno y presentan una moción absolutamente panfletaria, seguramente porque el responsable de Ferroviario, señor Niño, que nos contesta a Emilio Olivas, a mí y a algunos otros, diciéndole que el Ministerio actuará en el óptimo de los intereses de Mérida, pues resulta que debe decirle, oye, que no habéis hecho nada, porque algunos decimos que se está vulnerando el procedimiento administrativo, que es el garante del Estado de Derecho. Procedimiento administrativo, porque si no lo que se ha producido aquí es una maquinación para cambiar las cosas, o los precios de las cosas, de los terrenos intermedios o de las conveniencias políticas, con lo cual eso puede ser delictivo. Yo he sugerido que con esto se vaya a la Fiscalía General del Estado, porque hay una vulneración flagrante del Estado de Derecho. No se puede admitir que tras un proceso largo con toda la concurrencia, un señor, en base a un abuso de poder, se vaya 2 meses después a Madrid a decir que cambia la historia. Que cambia la historia con un proyecto que no firma nadie. Oye usted, ¿y eso por qué? ¿Eso por qué? Entonces, para mí solamente tiene 2 explicaciones. Una, política, de interés político, porque claro, cuando dice que es que, cuando en este panfleto se dice que es que entrar en Mérida supone 20 minutos, los acortará con Badajoz, porque en Mérida es que entre o salga, el del trayecto de Mérida es el mismo. Entonces, eso es simplemente o un interés político para mantener un estatus con los que mandan en el PP, porque favorece, al único que favorecería sería a Badajoz ciudad, con todo el derecho, el que pueda apoyar a Badajoz, pero dentro de un orden, dentro de una objetividad, y de un rigor funcional, en este caso. O bien hay un interés de favorecer a terrenos intermedios, porque lógicamente una estación a 10 kilómetros de Mérida, en mitad del campo, que tiene que pasar con bulevares, con viales de importancia, pues puede mejorar el estatus de unos terrenos que son urbanizables, no programados, no urbanizables, de tipo agrario, y que difícilmente se podían recalificar en Verbigracia, Valdecañas. Es decir, que aquí hay un tema sórdido. Y este es un tema que yo le he dicho a los miembros de la plataforma de todo el mundo. Aquí hay que ir a la Fiscalía General para explicitar que la señora ministra, doña Ana Pastor, y el señor exalcalde, don Pedro Acedo Penco, han vulnerado el procedimiento administrativo. Demostrable absolutamente. Y en consecuencia eso tiene una penalización, porque maquinar para cambiar las cosas es un tema delictivo. Y aquí se ha producido, en mi humilde opinión. Antonio, Juan, Domingo. Se exaspera usted mucho, don Antonio. Tranquilo, no, es que es un tema que me quema el alma, porque Mérida es... Vamos. A mí me importa Mérida, a otros no. Vamos a ver. Yo creo que lo que estamos hablando es que ha publicado el Boletín Oficial del Estado la ubicación de la línea de alta velocidad, de la estación de Mérida para la línea de alta velocidad, en ese predio al que se ha referido y al que se referirá el propio Boletín Oficial del Estado. A ver, yo creo que se ha llevado, bueno, ahí está el procedimiento, lo desconozco, pero, hombre, que no estamos hablando de un procedimiento oscuro que se haya llevado en un negociado de tal y de cual, se ha publicado todo en el BOE. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay algo que se ha hecho mal, creo, no sé, si se ha publicado en el BOE hace poco, probablemente podrá impugnarse. El ayuntamiento que haga lo que tenga que hacer. Hombre, me parece, lo digo con todo el cariño, Antonio, que centralizar eso en el anterior alcalde y en la ministra actual de Fomento, creo que es algo más, que no estamos hablando de la construcción de una vereda o de un camino o de una servidumbre de paso, estamos hablando de algo tan importante como pueda ser una autovía, y eso tiene un proceso bastante importante. Y desde luego cuando se construye una autovía a no todo el mundo le gusta que se haga de una manera o se haga de otra. En cuanto a la titularidad de los terrenos, sea de quien sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, la autovía de Madrid, a su paso, cuando circunvala Talavera de la Reina, pues ahí está, bueno, habrán cambiado la referencia urbanística y la calificación urbanística de los terrenos en Talavera de la Reina desde que se hizo la autovía. Pues probablemente sí. Se me viene a la memoria las traseras de Villafranca, cómo se ha hecho ahí un polígono industrial que da justo con la autovía. Evidentemente
un tren de alta velocidad, una línea de ferrocarril, siempre trae desarrollo intrínsecamente. A mí me gustaría, y además es así, me sorprendió mucho cómo en los alrededores de las ciudades, normalmente los alrededores de las ciudades y de los pueblos, están comprados o en muchos casos son adquiridos por empresas constructoras, pero con vistas a lo mejor a 20, 30 o 35 años. Yo me quedé sorprendido cuando me enteré de eso, pero ocurre, eso no es nada ilegal. ¿Qué quiero decir con esto? Investíguese lo que sea, Antonio, por supuesto tendrá que investigarse, pero hombre, no estamos hablando de un expediente de la contratación de la compra de 30.000 euros en papel de folios, ¿no?, para hacer fotocopias, no es eso. Estamos hablando de una obra de mucha envergadura en las cuales, cuidado, no son decisiones políticas, en las cuales cualquier actuación política siempre viene refrendada por técnicos. No digo con esto, y esto viene a colación, cuidado, y se ha visto siempre como la corrupción política nunca viene a solas. La corrupción política, estamos hartos, y de otro mucho tipo, siempre estamos hartos de ver cómo también se detienen a veces y son inculpados funcionarios y demás. Es decir, que esto no lo ha hecho, una cuestión de esta no es una actuación de un político, insisto, ni de dos. Tiene que haber, y para que haya, y como tú has afirmado, maquinación significa un plan preconcebido. Yo sinceramente no lo comparto. Ahora bien, investíguese lo que sea y si sale todo en blanco, pues sale todo en blanco. También digo que a no todo el mundo le gustan las ubicaciones del paso, bien de las autovías, de las carreteras, de los caminos y de las vías de ferrocarril. ¿Por qué? Pues porque a la gente se les molesta. A alguien que tiene una casa, pues pasa al lado y hay tanto tráfico. Es decir, del mismo modo, yo pongo dos ejemplos, dos sitios por donde pasa la autovía, Trujillano y San Pedro de Mérida. San Pedro de Mérida es un ejemplo de área de servicio y sin embargo Trujillano, pues la autovía lo que ha hecho ha sido aislarla mucho más. Bueno, todo eso tiene su porqué, porque tiene, como tú bien sabes, Antonio, los plazos, y si en plazo se solicita la variación o el paso de una autovía, estoy hablando de una autovía como puedo hablar de una línea de ferrocarril, en plazo se solicita, pues a lo mejor se consigue. Ahí tenemos, insisto, el ejemplo de área de servicio de San Pedro de Mérida, porque alguien se preocupó de hacerlo, alguien en ese momento pues tenía la responsabilidad de preocuparse por el cargo que ostentaba municipalmente hablando. Yo no digo que en Trujillano, estamos personalizando en esos dos pueblos, Trujillano no se preocupase, en el caso que no se hizo, el caso que no se hizo. En Almendralejo, de donde tú eres, bueno, Almendralejo, fijaros si la autovía le ha causado algún tipo de perjuicio y también ha conllevado la recalificación de terreno. Pues claro que sí, pero es lo normal. Sin embargo, a unos les habrá gustado más y otros menos. Por eso, investíguese lo que haga falta, hermano Antonio, pero desde la seguridad y de la seriedad, ¿no? Porque son procedimientos administrativos que, como tú bien has dicho, bastante profundos, ¿eh? Y complejos, ¿no? Sí, bueno, realmente la cuestión ferroviaria es transversal, sí. Desde el punto de vista ideológico. Le importa a los que piensan en derecha, en izquierda, en centro. Sí, de eso no hay duda. Y en ese aspecto, en Mérida, que tenemos una estación que es un nudo, no es un paso como en Badajoz o en Plasencia, pues esa realidad que ha basculado siempre en el borde de la ciudad, en estos momentos se articula también de una manera en la que luego se reengancha con la línea. El anterior esquema, que se aprueba en enero del 12, entraba como inicialmente en fondo de saco, pero luego había un reenganche hacia la estación de Proserpina, bordeando Carija. Eso estaba previsto. Pero en este caso en este caso concreto, sobre esa actuación antigua, que es la que se aprobó con todos los pronunciamientos, no hay nada que cambie ese esquema, sino una actuación, digamos, de tapadillo, con un proyecto que está aquí y que no firma nadie, que es Urbanismo y Obras, que no firma nadie, y que arguye, entre otras cuestiones, dos cosas, básicamente. Una, que se pierden 20 minutos, pero 20 minutos ¿para qué? De la línea principal. Será para Badajoz. ¿Qué estamos? ¿Regalándole el oído o el electorado de Badajoz para garantizarnos el Senado o para garantizarnos lo que sea? ¿O qué jugamos?
Porque yo en ese aspecto creo que Acedo no ha defendido a Mérida. Yo no he defendido a Mérida. Porque haciendo un paréntesis, cuando eras concejal tú y yo alcalde, cuando la autovía de Madrid, la variante de la autovía de Madrid, hubo mucha gente que apretó la solución por Cantarrana. Y nosotros, tú también, aprobamos la solución norte, porque era una solución norte-noroeste, porque era una solución que figuraba, que era un cinturón de cierre de la ciudad, una M30. Por ejemplo, ¿habrá diferencia clara entre la variante de la autovía de Cáceres, que te vas a Valdesalor? Esa es un desastre. Pues la que tiene Mérida la hicimos nosotros, tú y yo, Sí. sobre otras opciones. Y funciona como un M30, Sí, es cierto. como un cinturón de cierre. Sí. No atendimos intereses de los otros tipos, intereses espurios o intereses de desarrollo urbanístico por otra parte. Planteamos esa y salió una magnífica solución. Sí, funciona como una Y circunvalación. en este caso concreto se arguyeron dos cuestiones. Una, el tiempo que se perdía para entrar en Mérida. Oye usted, Mérida es la capital autónoma de Extremadura, viene el ferrocarril que va de Portugal de la Ciudad Real, el que va a Sevilla, el que va a Zafra, el que va a Plasencia y el que va por Cáceres a Madrid, etc. Varios, el nudo ferroviario de siempre. Y otro tema, que es un tema, digamos, pícaro, que es decir, que es que impide el crecimiento de Mérida. Mentira. Porque el ferial está pegando la espalda al río y el río es una barrera de crecimiento. Se arguyeron mentiras, lo digo quizás con pasión, porque me duele enormemente. Yo tengo en mi familia ferroviarios, la mayor parte durmiendo el sueño eterno. Y dudo mucho desde el punto de vista político que Acedo, con esta actitud que él barajó desde su mayoría absoluta, sin dar cuenta a nadie, defendiera los intereses de Mérida. Lo dudo. Y vamos a demostrarlo. Pero Bueno. Antonio, en el juego político hay algo que está claro, que cuando desde el adversario político toma una decisión, yo dudaré de que eso sea bueno, porque yo tengo otro punto de vista. Ahora, eso no significa que el adversario político que haya tomado esa decisión haya actuado maquinando. Yo puedo admitir, teórica y dialécticamente hablando, que la decisión de Pedro Acedo no te haya gustado. Evidentemente no te ha gustado. Pero de ahí a saltar la valla de decir, esa decisión que no me ha gustado significa que ha maquinado con la ministra. Creo que ahí te dejas llevar un poco de la vehemencia y del dolor que te produce esta situación, que yo la entiendo. Sí. Pero bueno, pero que hay otros puntos de vista. La vida es plural. Y a mí de lo que estoy completamente convencido es que el Ministerio no haya motivado, fundamentado y completado legalmente hablando el expediente. Correcto. Como para verlo publicado. Muy bien. Te honras, porque te voy a decir una cosa, para no entrar en más consideraciones, que esta cuestión de cambiar la estación a Esparragalejo no la comparte en Mérida 3 personas, entre ellas Acedo. Acedo, de hecho, está dando marcha atrás, porque sabe que las elecciones las ha pagado muy caras por esa deriva. Y efectivamente, el procedimiento administrativo, competa a quien competa, ha fallado. Y eso es lo que hay que ver, porque a lo mejor el Ministerio tiene una responsabilidad que tiene que asumir. Bueno, que la suma. Hablamos de otras cuestiones también, porque hemos de decir que se ha planteado en la delegación LGTBI del Ayuntamiento de Mérida, en el grupo de trabajo que está formado por todos los grupos municipales con representación en el consistorio emeritense, la posibilidad, para dar más visualización a este colectivo, de pintar las farolas, las 6 que están en la Plaza de España frente al Palacio de la China. En principio estaban todos de acuerdo, el tema iba por que cada grupo se hiciera cargo, incluso costease la pintura de ese color con la bandera LGTBI de cada una de las farolas, y la última, la sexta, son 5 grupos y son 6 los colores de esa bandera, se le daría a los colectivos. Hay un grupo que al final ha puesto un pero, y es que parece ser que el Palacio de la China es un edificio protegido, tiene un grado de protección y que impediría cualquier actuación alrededor suya. Evidentemente, esto genera también su controversia, y no sé si vosotros la detectáis, Domingo. Eso de la LGTBI, ¿qué es? Porque no sé, delegación de L, eso es una sigla. Sí. Yo no, es que no sé de qué va. Gays, transexuales, bisexuales y la I no me acuerdo, pero te lo digo ahora. Ya. ¿Qué quiero?
Mira, no lo sé, es que esto para mí no tienen relevancia ninguna. Oye, a lo mejor también habría que poner una serie de banderas de los equipos de club de la ciudad, del Emérita, del Atlético Romano, del Mérida, por supuesto, canterano, del Imperio, del Don Bosco, en fin, de los equipos de baloncesto, de los ciclistas también que tienen sus banderas. Es decir, no sé, es que yo creo que es sacar un punto que yo no, de verdad que no veo, es como que aquí no hay caso, es que muy bien, que lo solicite, pero ¿y por qué no lo van a solicitar otros? Por eso decía LGTBI, bueno, ya pues son los lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y vale, ahora te digo ley, que no lo sé. Que tienen todos los derechos del mundo, igual que lo tengo yo, como cualquier persona normal y natural. Pero, bueno, muy bien, en la Plaza España, pues vale, pues a lo mejor yo ya desde aquí propongo que cada farola de la Plaza España, las familias naturales, padre, madre, hijo, pues también tienen sus colores. Y el color de la bandera de España, pues también, y el de Extremadura, ¿por qué no? Y el de la ciudad de Mérida, y el de la Unión Europea. En fin, yo creo que no tiene, para mí esto no es tema, francamente lo han solicitado, se le dará o no se le dará y ya sabrá el ayuntamiento lo que hace, ¿no? ¿Pero tú estás de acuerdo o no? Es que no tengo elementos de juicio, creo que a mí ni me parece mal ni me parece bien, ni de acuerdo ni en desacuerdo, que yo no lo veo tema. Ahora, yo prefiero ver también, por ejemplo, las banderas de los clubes, insisto, de los clubes de la cantera y de la promoción al deporte, ¿no? Y de los ciclistas. Bueno, pues la IES de intersexuales. También. Intersexuales, vale. Antonio, sobre este tema. Tal vez las cuestiones que han sido históricamente tabús, que se han perseguido, que han estado en la mira del control ideológico, del poder, han sido perseguidos, pues colectivos como este concretamente, pues buscan de nuevo un sitio bajo el sol, ¿no? En fin, que lo tienen, Antonio. Sí. Está normalizado. Oye, que en cierto modo admito o respeto tu decisión, tu planteamiento, que es correcto, yo no lo pongo en duda, pero puede ser que sea una especie de contrapeso que en la historia, tal vez, yo creo que es necesario, porque intenta poner al sol lo que durante mucho tiempo, entre otras cosas, el gobernador de alguien, el poder, cuando el golpe de Estado del 36 y a Lorca se le persigue, pues es que además es maricón, ¿no? O cuando termina la novela fantástica de Cela, La Colmena, cuando sale los tres de los protagonistas, ¿no? Entre Pepe Sacristán, vamos, en la película. Sí, le dice un guardia de asalto, que entonces se llama así, un policía nacional hoy, le dice un otro, ¿quiénes son esos? Dice, no, dos maricones y uno que escribe. O sea, quiero decir que esa cuestión, llamémosle de pisoteo, de marginalidad, pues ha ocurrido. Yo no puedo entrar en contradicción con lo que ha dicho Domingo, porque posiblemente la realidad futura debe estar en la normalidad absoluta. Seguramente esto ocurre ahora con todo el derecho, pues hombre, podría ser más puntualmente, porque efectivamente hay muchos colectivos que quieren salir al sol, pero el caso de estos concretamente han sido muy hirientes a lo largo de la historia, han sido perseguidos y en un primer momento parece que todos los grupos están de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, pero simplemente pues que espero que en el futuro la normalidad sea el termómetro de los comportamientos. Y que no se precisen de actuaciones de esta porque efectivamente está ya la normalidad establecida. Hablamos de Podemos porque de cara al 20 de diciembre ya se establecen los programas electorales, cada uno de sus partidos lo está haciendo. Hemos conocido algún esbozo de algunos de ellos. El Partido Socialista apuntaba hacia la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 18 años. Ciudadanos incluso se ha atrevido a meter el copago en la educación y en la sanidad. Y Podemos ha rescatado una vieja reivindicación que es la de la renta básica que quiere establecer para un mínimo de 600 euros, renta garantizada para todas las personas y para quienes no obtengan ingreso, o obtengan ingreso, mejor dicho, por debajo de los 900 euros, complementársela para tener un nivel, ellos dicen, de pobreza cero, lograr la pobreza cero. También ese programa electoral habla de regulación de mercado, de la subida progresiva del salario mínimo interprofesional o de hasta los 800 euros, quiero decir, o la subida de las pensiones. Esta renta se calcularía, según el programa presentado, por la llamada unidad de convivencia, de tal manera que si la persona de la unidad familiar
encontrase trabajo se le iría descontando la parte proporcional. Esto es lo que más o menos se ha presentado en la parte de gastos, que está muy bien, pero no aborda la contrapartida, que es la de ingresos, cómo se financiaría, y es lo que nos queda por conocer, esta renta básica de Podemos. Bueno, esto lógicamente es muy complejo, es decir, no se puede solucionar la papeleta diciendo recetamos que todo el mundo, pues claro, como decía la Constitución del 12, la PEPA, los españoles son justos y benéficos, lo cual no es cierto, ni los españoles ni los finlandeses. Pero puede haber agravios comparativos, es decir, es verdad que hay un principio que yo suscribo totalmente, y es un principio socialdemócrata o de incluso de la doctrina social de la Iglesia, si me apuras. Es decir, pero en el caso formal de una estructura social organizada con su Estado, un Estado que es el garante de muchas cuestiones y es un gran invento del periplo humano por la tierra, pues de la sociedad humana, pues la fiscalidad tiene una segunda partida que es la redistribución. Y en ese sentido hay modelos, también el modelo alemán, otros modelos que crean empleo o que propician una vía de una cobertura económica contra una determinada función social en forma de trabajo, pues es la correcta, porque si no habrá mucha gente que han cotizado, que han tenido como jubilados o como trabajadores un esfuerzo en momentos mejores, evidentemente, y que pueden decir, bueno, ¿yo para qué he querido hacer esfuerzo? Si cualquiera tiene un derecho a un salario social, ¿vale? Yo estoy de acuerdo en que si los empresarios no responden a las necesidades de crear empleo, la gente tiene que estar empleada, sobre todo porque hoy, como hemos dicho en algunas ocasiones, en el campo no está el 70% de la población activa, ¿no? La población activa agraria, la que da de comer en España es el 3,5%, con lo cual, y da de comer sobradamente. Es un sector fantástico, agroalimentario, fantástico, da de comer a España y sobra para exportar. Pero ¿cuál es el problema? Es que hay que buscar la inserción de todos estos bloques laborales, potencialmente laborables, que tienen que estar integrados en el sistema, en cultura, en seguridad pública, en mil cuestiones. Yo ahora cuando veo, yo soy socialista, soy socialdemócrata, creo en la economía social de mercado, y creo que como Europa, yo lo creo, y lo firmaba Javier Solana no hace mucho tiempo, cuando era cabeza de la OTAN. Yo creo que como Europa no tenga un gran ejército con carácter disuasorio, vis pacem para bellum, como decían los latinos, Europa se va a crear un problema tremendo, porque el mundo está funcionando en estos momentos como funcionó al final del Imperio Romano, en el siglo IV, siglo V, con las fronteras de Germania presionadas por los bloques que querían venir a Roma, porque en Roma se vivía muy bien. En Roma estaba garantizado el panem et circenses. Pan y circo. Los grandes prebostes, los grandes bloques políticos resolvían En Roma no trabajaba nadie. Vivía todo el mundo de un sistema que era un imperio agrícola, que tenía una estructura fantástica, pero llegó un momento en que se agotó. El expansionismo, que es la lógica del imperialismo, se agotó. Y en este momento, volviendo al hilo, para no irme por la tangente, es evidente que se necesita otra configuración aquí. Es verdad que es necesario una mayor redistribución, inevitablemente. La fiscalidad tiene que caer, y además esto no es de derecha, esto es evidentemente de sentido progresista. Y si la gente en mayor medida de centro-derecha o de centro-izquierda, pues tiene que llegar a una confluencia, como hacen los alemanes, para determinar que una persona puede trabajar, ¿por cuánto? Por 600 euros, pero rindiendo un trabajo para la sociedad. O en sistemas productivos que puedan tener una vía de cobertura, porque si no, pagar paro es imposible. Primero, porque es un mal ejemplo global para la sociedad. Y segundo, porque al final no resuelve el problema de un mundo muy competitivo, y donde al final vamos ni siquiera el factor de consumo interno sobre la base del propio sistema productivo. Es decir, esto es un tema que es... Prestación se le exige una contraprestación. Es que está clarísimo. Pero el caso es que tampoco se dice cómo se financia, porque eso al final hay que pagarlo. Fran, aquí hay momentos en la historia hay que tomar decisiones importantes. Y evidentemente la gente tiene que trabajar, pero no puede trabajar para que le lleven el dinero a casa. No, cuidado. No puede tener la pensión en casa. Claro, son muy fáciles de recitar. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que todo el mundo tenga 600 euros? ¿Pero quién lo paga? ¿Quién lo paga?
El sistema nuestro está en Almoneda, es verdad que hay sectores que funcionan mejor. A lo mejor hay que entrar en economía verde, a lo mejor los coches tienen que funcionar con electricidad en el sector público o tienen que funcionar con biocombustible. Hay mil historias, porque para pagar dinero, para que los jeques árabes hagan palacios de invierno en mitad del desierto, pues a lo mejor no esa es la teoría. Esa es la teoría que beneficia al gran capitalismo, que hace las inversiones, a las grandes firmas multinacionales. Pero eso no es la teoría. Ha llegado un momento en el que hay que tomar una decisión. Roosevelt la tomó para acabar con la Gran Depresión. En la Gran Depresión, cuando Roosevelt empieza a regar el valle del Tennessee y a crear una gran estructura de electricidad, sector productivo y sector de servicio, se encuentra con que la gente seguía teniendo hambre. Y es porque, estando parados, o sea, el sistema funcionaba en cierta medida, o cierto sistema, el agrario, porque se exportaba cereal, maíz fundamentalmente y trigo a Rusia, al mundo entero, y los estadounidenses no comían. ¿Qué hizo Franklin Delano Roosevelt? Hizo así a la exportación, cerró las exportaciones y lógicamente hubo una oferta interna mucho más amplia y la gente comió, se acabó el hambre. Luego otros factores que le ayudaron años después a Roosevelt, que fue la Segunda Guerra Mundial y la industria armamentística. Vale. ¿Qué hizo don Miguel I de Rivera cuando lo mismo? Empresas, inversiones públicas. ¿Qué hizo el mejor ministro que tuvo Franco? Juan Antonio Suárez, el INI. ¿Sí? A ver, ¿qué piensas, Domingo, de esta renta básica que ha presentado Podemos? Bueno, que ha rescatado porque ya habló en su día de ella. No la ha rescatado sectariamente, porque ¿a quién se le da? La que proponía era una renta básica universal. Esta vez ya no es universal. Con lo cual entonces tenemos ya el dedazo, a quién se le da y a quién no se le da. Bien, yo ahora me hago una pregunta, porque vamos a hablar de las características de esta llamada renta básica. Como mínimo 600 euros al mes. No obstante, a aquellas personas que trabajan cobrando hasta 900 euros, no dice si son brutos o son netos. Claro. El que gane 850 euros... Entraría en la población 60 o 70% el que de gane la población. hasta 899 euros, esa persona va a poder tener una ayuda complementaria, pongamos que, no sé, 300, 400... Entonces yo ahora me hago la siguiente pregunta. Aquella persona que esté en desempleo, pongámonos en esa idea de que viene Podemos, los que defienden el régimen venezolano y cubano, y vienen los de Podemos y consiguen el poder. Dice, bueno, tengo aquí un ejército de personas que quieren trabajar y tienen la posibilidad de trabajar cobrando 750 euros, salario mínimo interprofesional, que dicho sea de paso, eso supone un gasto para el empresario del 30% más en seguridad social. Es decir, casi 40 me atrevería yo a decir. Sí, casi 40. Es decir, aquel que gana 640 euros limpios, al empresario le cuesta mínimo de 1.000. Entonces, pongámonos ahí. Pero vamos a ponernos solamente en el lugar del trabajador. A ver, yo voy a trabajar una jornada completa o incluso media jornada para cobrar 640 euros si resulta que sin querer trabajar y sin trabajar voy a cobrar 600. Y si vivo con lo que ahora, ya como la familia hay que atacarla por tierra, mar y aire, familia, padre, madre, hijos, eso hay que atacarlo por tierra, mar y aire. Ahora le quieren llamar unidad de convivencia. Bueno, y si tengo una unidad de convivencia en la cual vivo con alguien, se me incrementa al 35%, es decir, 3 por 6, 18, 200 euritos más. Es decir, sin moverme de casa, estoy cobrando aproximadamente 800 euritos. Entonces, ¿eso qué justicia social es? O dicho de otra manera, ¿qué discriminación es con aquellas cantidades, miles, millones de españoles y no españoles que están trabajando por 850 euros al mes, por el salario mínimo interprofesional, por media jornada y están cobrando 400 euros? Y por menos. ¿Así busca Podemos la justicia o busca otra cosa? O busca el pan y circo, o repartir pobreza. Otro pequeño dato. Eso cuesta dinero. Una sociedad, y concretamente las administraciones... ¿Vais abreviando? Sí, Domingo? termino. Tienen 3 formas básicas de financiación. El endeudamiento, subir impuestos o rebajar gastos. Podemos no es que incremente gastos. Podemos es todo gasto. Y los ingresos nos endeudamos. ¿Quién nos va a dar crédito si estamos ya como estamos?
¿Qué vamos a endeudarnos un poquito más? El otro día comenté yo, la semana pasada. España está al 100% de su PIB endeudado ahora mismo. Al 100%, efectivamente. Estamos hablando de más de 1 billón de euros, que se dice pronto, y por ahora va la cuestión bien. Pero, ¿cómo vamos a poder pagar todo esto? Porque hará ricos, cualquiera que esté ganando 1.800 euros al mes, ya le consideran rico. Porque 1.800 euros al mes netos significa que estamos hablando de brutos 2.300, 2.400. Entonces, claro, vamos a hacer las cosas con sentido. Si lo que queremos es repartir pobreza, pues nada, vamos a crear 7 millones de trabajo, de puestos de trabajo. Lo vamos a crear ahora mismo. ¿Cómo se pagan? Pues eso da igual. Creemos que yo que entiendo que Podemos, pues eso, se le nota que está ahora en caída libre, ¿eh? No le ha sentado nada bien ese programa de televisión que hubo en el que amigablemente departió con Albert Rivera, porque, no sé, yo creo que hay que irse a la realidad. Y lo que van buscando aquí es incrementar la pobreza, pues nada, podemos acabar como en Venezuela, donde no hay productos básicos, ¿no? Yo creo que al final lo que le está jugando una mala pasada es su estrategia frente a las citas electorales municipales y autonómicas, que en coalición con otros partidos no le ha salido bien del todo, y ahora concurre por fin con su propia marca y en solitario, y creo que tampoco a la vista de las encuestas no le va que hay bien. que aplicar sentido común. Porque la cuestión es cómo es. O sea, las familias están endeudadas, tienen que buscar su vía de salir de la situación para poder retomar cierto nivel del consumo, la demanda interna debe subir. Es decir, toda una serie de cuestiones no se pueden basar sobre el planteamiento simplista, es decir, yo pongo un sueldo a todo el mundo. Yo parto de una premisa, todo el mundo tiene que trabajar, y evidentemente hay un PIB per cápita o un Producto Interior Bruto global que hay que redistribuir. La fiscalidad en sistemas modernos tiene otra vía, que es la redistribución. Y si la gente no tiene capacidad de solventar su vida con dignidad, hoy se plantea se pone encima de la mesa 3 días a la semana, 30 Antonio, días perdona, la redistribución me parece muy bien. Efectivamente, tú acabas de mencionar la doctrina social de la Iglesia, la redistribución me parece formidable, pero habrá que redistribuimos, la pobreza o la riqueza, para que tú y yo podamos redistribuir con Fran. Tú y yo hemos de tener para darle a Fran. Si resulta que ni tú y yo tenemos, ¿qué le vamos a dar a Fran? Nuestros créditos y nuestras deudas. Que claro, vamos al sentido de lo posible. Pero cuidado. Yo estoy leyendo a Thomas Piketty con la economía del siglo XXI. Es muy interesante porque efectivamente no puede superar el sistema financiero, el sistema especulativo, el sistema de juego de capitales, al productivo, dicho de una forma muy simplista. Y hace falta replantear. Yo decía, antes comentaba una cosa. Europa tiene que tener un gran ejército en misión de paz. Un gran ejército, emplea, no sé qué, tal, como hizo. ¿Quién ordenó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? El despliegue americano. En Rota, en Morón y en Kazajistán. Vamos, en Kazajistán no, en el resto del mundo, en Irán. Es decir, claro, el continente africano muerto, echando a gente fuera, no hay una alternativa. Pero también hay otra cuestión, los recursos los recursos tienen que hay un grave problema. Gravísimo. Las tecnologías modernas permiten, este país puede circular con recursos renovables, no con las primas de los paneles, que yo ahí me pierdo, ¿me entiendes? Porque eso también fueron negocios y fondos de inversiones extranjeros acabaron aquí. Eso hay que verlo seriamente, pero si el factor fundamental es alimentarse, nosotros tenemos un sector alimentario que nos sobra. Si es circular en un coche para ir también, en los temas de comunicaciones, sí, tenemos el 50-60% resuelto. ¿Qué pasa? Que hay un factor ahí que funciona como tapón y que ya tiene 2 hitos importantes, Fukuyama, el fin de la historia, Thomas Piketty y tal. Es decir, hay un momento en que el capitalismo se ha convertido en monopolio financiero, en capitalismo en que los poderes financieros son acumulan es una cuestión poder, en sí mismo, juegos de bolsa, eso no es. Cuando la dignidad de la persona, cuando los derechos fundamentales de la persona no se respetan. Correcto. No se respetan. Cuando, según mi ideología, imagínate qué ideología tan bestial que hay. Si a mí la gente con barba per se, porque tiene barba, hay que matarles, sí. Y estoy hablando de gente que está haciendo porque tú seas con barba te mato, sí. Y no estoy hablando precisamente de las barbas. Sí. Y se le está permitiendo a esas personas que atacar a los de las barbas o no barbas, o de los que tienen una forma
distinta de pensar que la propia y los exterminan físicamente, y a eso no se le pone coto, pues evidentemente puede pasar lo que tú estás comentando. Claro. Bueno, señores, por ejemplo, no que el vamos. capitalismo está haciendo agua ya y no resuelve el problema. Y hay que renovar y hay que hacer un gran foro internacional de debate. No es casual que Carlos Slim haya dicho 3 días de trabajo a la semana. ¿Por qué? Porque estamos hablando al principio de lo que es el ocio, de lo que es el turismo. Es decir, si el tema Hay una alimentario redistribución del trabajo, porque Claro. evidentemente hay menos trabajo. es una cuestión de capitalismo, de poder. Es que es una historia que hay que resolver. porque Nos vamos, si no- señores, que no hay tiempo para más. Antonio, que seguiremos la semana que viene. Antonio Vélez, gracias a Domingo Hidalgo por estar Gracias, aquí paz también. y bien a todos. Y a ustedes por su atención. Agradecerles, como siempre, su seguimiento, que sabemos que es mucho. Mañana regresaremos a una nueva edición de Aquí, en La Picota, en Televisión Extremeña. Que disfruten lo que queda de noche.